Niña escapa de un encierro aterrador y llama al 901. Mi papá me dejó sin comida por días. La casa parecía una prisión oscura. Valeria, de 10 años, respiraba el aire frío y mohoso del sótano, donde había estado encerrada. Llevaba días sin comer. Su estómago rugía como un animal salvaje, y su mente luchaba contra la niebla del hambre. Miró alrededor. Las paredes estaban cubiertas de sombras, como si los secretos de su familia estuvieran allí, acechando en cada rincón. Había notado algo extraño en la oscura penumbra de aquel lugar. Objetos perturbadores que parecían tener vida propia. Un espejo roto, una muñeca de ojos vacíos y una caja cerrada que zumbaba suavemente. Todo allí le recordaba que estaba atrapada. El tiempo se desdibujaba, pero su reloj interior seguía marcando la agonía de la espera. Finalmente reunió el valor, y en un impulso desesperado, se arrastró hacia la escalera que conducía a la salida. Cada escalón era uno. Reto. Cada crujido del suelo era un eco de su miedo. Con una mano temblorosa, buscó el teléfono y marcó el 911. Su voz se cortó en angustia. «Ayuda, mi papá me dejó sin comida por días». Las palabras le salían entre sollozos, temiendo que el miedo la ahogara. Pero la respuesta del operador fue fría. «¿Es un problema familiar?» «Tranquila, esto no es una emergencia». La desesperación la envolvió como una manta de hielo. Sin tiempo que perder, Valeria logró salir a la superficie, y lo que encontró fue un mundo aún más aterrador que el sótano. El vecindario, una amalgama de colores brillantes y ruidos ensordecedores. Sin embargo, para ella, todo parecía un laberinto amenazador. La gente pasaba cerca, pero nadie parecía notarla. Apenas un susurro en el aire. Se sentía invisible. Fue entonces cuando conoció a Maya, una trabajadora social con cicatrices propias, que entendía la falta de voz en la que Valeria había estado atrapada. Juntas comenzaron a desentrañar la oscura historia que la familia de Valeria había ocultado. Maya había visto cosas. Sabía que las familias a menudo llevaban secretos más pesados que cualquier carga. Descubrieron antiguos documentos, un pacto insidioso que prometía riqueza a cambio de un precio. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero a cada paso, Valeria sentía que su padre la observaba desde la distancia, ansioso por silenciarla. Mientras la noche caía, el viento trajo consigo susurros inquietantes. Valeria, con un objeto misterioso que había encontrado en el sótano entre sus manos, lo miró fijamente. Su brillo era antinatural, como si tuviera vida propia. ¿Podría ese objeto ser la clave para desvelar la verdad detrás del legado oscuro de su familia? Una luz tenue comenzó a iluminar su camino, pero también el regreso de su padre, un monstruo salido de las sombras, decidido a llevarla de vuelta a la oscuridad. Ei, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valéria
sentía el pulso de su corazón resonar en sus oídos, mientras observaba el objeto misterioso en sus manos. La luz tenue que emanaba de él danzaba a su alrededor, y por un momento la esperanza brilló más que el miedo. Justo cuando pensaba que podría ser la clave para escapar del legado oscuro de su familia, escuchó un ruido profundo que la hizo estremecer. Era su padre. Su figura oscura se recortaba en el horizonte, acercándose rápidamente. El viento arrastraba su voz, haciéndola sonar como un eco del pasado. «Valeria, ¿dónde estás? Vuelve aquí». Su voz era un látigo, cortante y lleno de furia. Ella sintió un escalofrío. No solo era su padre, era el monstruo de su pesadilla. Maya, que estaba a su lado, comprendió el peligro de inmediato, pero antes de que pudieran moverse, algo inesperado sucedió. Valeria miró el objeto más de cerca y un destello de memoria la golpeó como un tren. Reconocía esa luz. Era la misma que había visto en las historias antiguas que su madre le contaba. Cuentos sobre un pacto hecho por su propia familia, un acuerdo que les había traído fortuna, pero a un precio aterrador. «¿Ese objeto es de la historia de mi madre?», murmuró Valeria, sintiendo cómo la piel se le erizaba. Un desgarrador recuerdo del pasado la invadió. Su madre, sonriendo, luego llorando, mientras le decía que siempre estuvieran a salvo de su padre y de los oscuros secretos del pasado. Pero ahora todo parecía encajar. ¿Acaso su madre había tenido un papel más importante de lo que creía? «No puede ser», dijo Maya, con la voz temblorosa. «Lo que hay aquí, lo que has encontrado, no es solo un objeto, es el nexo. Necesitamos descubrirlo antes de que él llegue». Valeria, con el corazón en la garganta, luchaba por asimilar la verdad que se desplegaba ante ella, cuando un grito desgarrador rompió el aire. «Valeria, regresa». Era su padre, y la urgencia en su voz era abrumadora. Instintivamente, Valeria se dio la vuelta y vio que él se acercaba, su rostro distorsionado por la ira y la desesperación. Pero algo en su mirada provocó un giro en el estómago de Valeria. Había miedo en sus ojos. No solo tristeza o rabia, era un miedo palpable, como el de ardían, con una intensidad que Clara jamás había visto antes. Cada palabra de su hija le atravesaba como un rayo, llenándola de miedo y confusión. Una verdad inquietante se estaba revelando, y Clara sintió el aire espeso en la habitación. Fue en ese momento cuando el collar que había levantado comenzó a temblar, brillando con una luz oscura. La habitación giró y en un instante la imagen de la mujer apareció nuevamente, esta vez en forma de un reflejo en el collar. Clara se paró paralizada, su mente luchando por comprender. «¿Qué estás diciendo, Sofía? ¿Por qué ella quiere volver? ¿Qué significa todo esto?». Clara apenas podía escuchar su propia voz, aplastada por el horror. Pero antes de que Sofía pudiera responder, el collar estalló con un sonido ensordecedor, fragmentándose en miles de esquirlas oscuras que parecían susurrar secretos olvidados. Y de repente, una risa familiar resonó en el aire. Clara parpadeó, y la risa se transformó en un eco desgarrador. Eran risas de niños, pero también se unía una más, una que conocía muy bien, la voz de Laura, su esposa. «Clara, Sofía, estoy aquí.
Clara giró la cabeza hacia la puerta, y lo que vio la dejó sin aliento. Laura estaba en la entrada, pero no estaba sola. Detrás de ella, una figura más se perfilaba, una sombra que se proyectaba como una presencia conocida. Era el reflejo de la misma mujer que había estado bajo la cama. Todo estaba conectado, y Clara sintió que su mundo se desmoronaba. «Clara, ayúdame. Necesitamos irnos», gritó Laura. Pero su tono había cambiado. Había una desesperación en su voz que no podía ignorarse. La figura detrás de ella sonreía, una sonrisa enigmática que hacía eco de todo lo que había sucedido. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Qué conexión tenían Laura y esa mujer? ¿Acaso las advertencias de Sofía eran sobre su propia madre? En un instante, el amor se transformó en un torrente de incertidumbre, y Clara se dio cuenta de que ni su hogar ni su familia eran lo que ella creía. Instintivamente, Sofía corrió hacia Laura, pero Clara se detuvo en seco. Su voz resonó, fuerte y quebrada. «No te acerques». Era un momento decisivo. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y Clara supo en su corazón que la verdad que había estado buscando no solo había estado escondida debajo de la cama, sino también entre las personas que más amaba. «¿Quién eres en realidad, Laura? ¿Qué secretos me has ocultado?» La atmósfera en la habitación se volvió electrizante, como si el aire se hubiera vuelto un campo de batalla de verdades ocultas. Clara, un pie adelante y otro atrás, sintió que su mundo se quebraba. Una risa escalofriante resonó de nuevo, y en un instante todo se desvaneció en la oscuridad. La pregunta colgaba en el aire. Iban a ser devoradas por el secreto que estaba por estallar. ¿Qué harían ahora? Clara sentía que el aire en la habitación se había vuelto denso, como si toda la gravedad del mundo estuviera aplastándola. Sofía corría hacia Laura, pero Clara, con el corazón, removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no vacilantes. Se agachó, los dedos temblorosos tocando el frío del suelo. La penumbra le dio la bienvenida, y a medida que sus ojos se ajustaban a la oscuridad, notó algo. Un pequeño objeto brillaba débilmente. Se trataba de un collar, antiguo y cubierto de polvo. Clara lo levantó. La cadena se deslizó entre sus dedos, mientras un escalofrío le recorría el cuerpo. En ese instante, Sofía apareció a su lado. Su voz era un susurro profundo, casi etéreo. «Mamá, no lo toques». El corazón de Clara se detuvo. Su mirada se encontró con la de Sofía, que ahora estaba más seria que nunca. Esa no es solo una joya, es una advertencia. ¿Advertencia de qué? Clara apenas pudo articular. La atmósfera se tornó más pesada, como si la habitación. Niña angustiada llama al 911 y cuenta el horror que vivió en casa de su padre. Valeria, una niña de 10 años, temblaba mientras sostenía el teléfono. Su pequeño corazón se aceleraba como un tambor en una fiesta. «¿Qué estás haciendo, Valeria?», se decía a sí misma, pero el miedo la había atrapado en un abrazo frío. La casa, un viejo edificio de ladrillos desgastados, susurraba secretos en cada rincón. Las risas de los vecinos resonaban como ecos lejanos, mientras ella se debatía entre salir corriendo o revelar lo que había visto, lo que había sentido. Su padre, un hombre de apariencia perfecta, querido por todos,
guardaba un lado oscuro que Valeria había aprendido a temer desde que tenía memoria. Esa noche, el aire era denso y pesado, como si el mismo hogar retuviera el aliento. Las luces parpadeaban, llenando la sala de sombras danzantes. El aroma del cigarrillo mezclado con la cena quemada se instalaba en su nariz. Valeria sabía que el silencio vendría pronto, ese silencio insoportable que precedía a los gritos. Él nunca debería haberme tocado, pensó, y el nudo en su garganta se apretó más. Su mano temblorosa deslizóla suavemente el dedo por el botón del 911. «Es el momento», murmuró. A medida que el operador contestaba, la voz de Valeria sonó pequeña, casi inaudible. «Mi papá, él». Fue como si un torrentoso río de recuerdos reprimidos comenzara a arrastrarla. Las noches en que él salía y regresaba oscuro como la tormenta. El miedo palpitable. Las promesas nunca cumplidas de ser una buena niña, de quedarte callada. Su mente se inundó con imágenes de esos ojos que una vez le sonrieron, ahora llenos de una rabia incomprensible. «Por favor, ayúdenme», gritó, y la desesperación se desbordó. La policía llegó rápido, luces azules cortando la oscuridad, reflejándose en el suelo empapado de la tormenta. Valeria se sintió como un animal acorralado, mientras se apartaba del umbral de la puerta, sus pies descalzos fríos contra el suelo. Los uniformados eran amables, pero sus rostros eran una mezcla de preocupación e incredulidad. «¿Es este el hogar de quien llama?», preguntó uno, con voz firme pero suave. «Sí, mi papá. Él no es quien dice ser», susurró, sintiendo que se le salía el aire de los pulmones. La tensión era palpable, el silencio pesaba. La situación se complicaba, y dentro de ella, una tormenta igual de violenta se susurraba a sí misma que tenía que defenderse, que ya no aguantaría más. Pero el amor que sentía por su padre apretaba su pecho. ¿Cómo podía ser tan monstruo y al mismo tiempo su salvador? Los murmullos de los policías provocaron una risa amarga en su interior. «¿Estás segura de lo que dices?», un eco del pasado. Pero Valeria, en ese momento, comprendió que cada verdad escondida bajo la alfombra tenía su peso. Su mano aún temblaba al colgar el teléfono, regalando un momento de calma en medio del caos. Miró a los agentes, su rostro a punto de romperse en llanto. «Por favor, ayúdenme. Necesito que vean la verdad». La incertidumbre resonaba en su interior como un tambor. ¿Sería capaz de liberar el monstruo que había mantenido prisionero dentro de ella? Las luces de emergencia pintaban el horizonte, pero dentro de su corazón, la noche aún era negra. «Hey, antes de continuar con esa historia increíble, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Valeria olfateó el aire pesado de incertidumbre.
sus manos aún temblorosas sosteniendo el teléfono como si fuera un salvavidas. «Necesito que vean la verdad», repitió en su mente, luchando contra el deseo de retroceder. Pero en un instante, cuando la habitación pareció caer en un silencio mortal, sonó un estruendo sordo que hizo vibrar las ventanas. La puerta principal se abrió de golpe y su padre apareció, empapado por la lluvia, con una mirada salvaje en sus ojos. «¿Qué haces aquí? ¿Quién te mandó?», gritó él, su voz resonando como un trueno. «Valeria». La inesperada risa de una niña dormida desata un misterio escalofriante en la casa. En el pequeño pueblo de San Sebastián, donde las leyendas se susurran entre las sombras de los árboles y las noches parecen tener vida propia, una niña de 7 años llamada Valentina se convirtió en el foco de una inquietante promesa. Su risa, melodiosa y contagiosa, solía llenar los pasillos de su hogar, pero todo cambió cuando comenzó a reírse en sueños. Ana, su madre, despertó una noche con un escalofrío recorriendo su espalda. La risa de Valentina resonaba en la oscuridad como un eco olvidado. Era una risa que vibraba en las paredes, que parecía invitar a los recuerdos antiguos que ella preferiría dejar enterrados. Ana se volvió hacia la cama de su hija, sintiendo un nudo en el estómago. La pequeña sonreía y se movía, como si jugara con amigos invisibles. Esos amigos, sin embargo, no parecían ser del mundo de los vivos. Los días siguientes la risa se repetía, y con cada noche fenómenos extraños comenzaron a ocaso. Puertas que se cerraban solas, sombras que se deslizaban por el pasillo y murmullos que se perdían en la brisa. Ana se atemorizó, recordando a su hermana gemela, quien había desaparecido trágicamente años atrás, dejando un vacío que nunca pudo llenar. Empezó a preguntarse si la risa de su hija era un símbolo de algo más oscuro. Los rumores en el pueblo hablaban del abuelo que todos creían muerto. Un hombre que había hecho pactos con sombras, regresando solo para desatar tormentas familiares. Una noche, mientras observaba a Valentina dormir, Ana sintió una presencia fría detrás de ella, como un susurro. Se dio la vuelta y vio la figura de un hombre anciano, con ojos que brillaban como 2 carbones. Era el abuelo. «He vuelto para protegerla», dijo con voz temblorosa. La habitación se congeló. Ana quedó paralizada entre el miedo y la furia. ¿Cómo podía estar él allí, después de todos esos años? La risa de Valentina se volvió cada vez más intensa, casi eufórica, mientras los eventos extraordinarios se volvieron más terroríficos. Un niño, oculto en el jardín, risas provenientes del ático, luces que parpadeaban en la noche. Todo lo que Ana había tratado de esconder de su vida. Sentía que los muros de su hogar se acercaban, asfixiándola. El amor materno chocaba con los secretos que amenazaban su familia. Una noche, mientras el aire se sentía pesado y la oscuridad se adensaba, Ana escuchó la risa de su hija nuevamente. Era diferente, casi como si alguien más se uniera a ella en la oscuridad. Con un escalofrío recorriendo su cuerpo, decidió seguir el sonido, temiendo lo que podría encontrar. Se acercó a la puerta del ático, su corazón latiendo con fuerza. Había un misterio que resolver, un legado que enfrentar. Respiración contenida. Abrió la puerta y se detuvo, sintiendo que no estaba sola. Ana se dio cuenta
de que el eco de la risa resonaba en el silencio. La verdadera pregunta comenzó a gobernar su mente. ¿Está Valentina lista para enfrentar lo que su risa ha desatado? Ana se detuvo en la puerta del ático. El frío de la habitación la envolvía como una niebla pesada y opresiva. La risa de Valentina se convirtió en un eco perturbar, distorsionando el aire alrededor de ella. Con un latido frenético en su pecho, se aventuró a cruzar el umbral, sus pies apenas haciendo ruido sobre el viejo suelo de madera. La luz temblorosa de la linterna apretada entre sus manos reveló sombras. En las esquinas, sombras que parecían estar danzando, burlándose de su miedo. El eco de la risa aumentó, resonando con un tono delirante, y Ana sintió que algo la llamaba, una fuerza irresistible que le empujaba hacia el oscuro centro del ático. ¿Valentina? Su voz tembló, temiendo la respuesta. Pero no había nada, solo la risa, cada vez más intensa, transformándose en un grito de alegría que le helaba la sangre. Justo cuando se acercaba a una vieja caja cubierta de telarañas, la risa cesó abruptamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Con el alma en un hilo, Ana alargó la mano hacia la caja. Al abrirla, una explosión de polvo y un olor a moho la abrumaron. La madre oyó a su hija reír mientras dormía, y el descubrimiento la dejó aterrorizada. Era una risa suave, casi mágica, que vibraba en el aire de la habitación, como si no estuviera sola. Clara se detuvo en seco. Su pecho se encogió. ¿Estaba escuchando bien? La pequeña Valeria había estado dormida desde hacía horas, y esa risa parecía provenir de un mundo que ella no podía entender. La oscuridad de la noche se arremolinaba alrededor de ella, amplificando el sonido, haciéndolo eco en cada rincón de la casa. Durante años, su esposo, Javier, había sido su luz, su refugio en las tormentas. Pero desde su repentina muerte, el hogar que una vez había sido un lugar cálido, se sentía frío y vacío. Ahora, las voces del pasado parecían flotar en el aire, como advertencias inaprensibles. Clara intentó convencer a su mente que era el desgaste de la soledad, el eco de recuerdos que no lograba dejar ir. Sin embargo, la risa continuaba, burlándose de su angustia. A la mañana siguiente, se despertó con los ojos enrojecidos. Los ecos de la risa de Valeria la perseguían. No iba a dejar que la locura se apoderara de ella. Con determinación, decidió investigar a su difunto esposo. Abrió el viejo baúl en el desván, lleno de cartas y fotografías amarillas, y comenzó a descubrir secretos que nunca imaginó. Cada carta, cada retrato, revelaban historias ocultas de traumas familiares que se remontaban a generaciones. Parecía que Javier llevaba un peso que nunca se había atrevido a compartir. «¿Quién eres realmente, Javier?», murmuró al aire, dejando que el viento frío le respondiera. Esa noche, mientras Valeria dormía, la risa regresó, esta vez más fuerte, más insistente. Era como si la casa misma respirara, como si la vida habitara en cada sombra. Clara cerró los ojos y se cubrió los oídos, pero no pudo escapar de la realidad. Su hija reía con alguien, con algo. Desesperada, se aventuró a consultar a la anciana del pueblo, conocida por sus conocimientos en lo sobrenatural. La mujer, con sus ojos profundos y la piel arrugada como un antiguo mapa,
Le habló de un pacto oscuro que había marcado a su familia. Muchos han pagado un precio por su felicidad, mi niña. A veces las risas esconden llantos. Clara se sintió helada. ¿Qué había hecho Javier antes de morir? ¿Qué había prometido? Al regresar a casa, el aire pesaba sobre ella. Cada crujido del piso, cada susurro del viento, la hacía más consciente de que había algo más. Y esa noche, cuando nuevamente escuchó la risa, decidió enfrentarlo. Se aproximó a la habitación de Valeria, el corazón latiéndole en las sienes. ¡Valeria!, gritó, su voz quebrándose. ¿Qué estaba sucediendo? Al entrar, encontró a su hija sonriendo, mientras se retorcía en su cama, como si estuviera conversando con un amigo invisible. «¡Mami, él es divertido!», exclamó con alegría. Pero Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cada risa era un recordatorio de lo que enfrentaba. ¿Era la pequeña en peligro? La luz de la luna entraba por la ventana, reflejándose en sus ojos atemorizados. Clara ahora sabía que debía decidir: seguir adelante en la búsqueda de la verdad, con el riesgo de perder a su hija, o protegerla del oscuro secreto que acechaba en la sombra. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o youtuber removió suas inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com el algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou hondo e se acercou à cama de Valéria. Su pequena seguia sorriendo, aparentemente sumida em um mundo de felicidades que ela não podia compreender. «Mami, ele é divertido», repetia, riendo a carcajadas. Clara sentía que el corazón se le encogía mientras luchaba por comprender lo que sucedía en esa habitación tan familiar y al mismo tiempo tan extraña. Decidió avanzar. Su mirada se posó en las sombras que danzaban en las paredes, y un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién es él?», se preguntó en voz baja, hasta que de repente todo cambió. Un fuerte estruendo resonó desde el desván, como si algo... La madre descubre un oscuro secreto familiar al ver a su hija riendo en sueños. Ana siempre había creído que su familia era perfecta. Cada mañana, al despertar, la sonrisa de su pequeña Valeria iluminaba su mundo. La risa de la niña era un himno de felicidad que reverberaba en cada rincón de su hogar. Pero aquel domingo, todo cambió, cuando un viejo video apareció en la pantalla de su computadora. La imagen era borrosa, pero reconoció de inmediato la escena. Valeria dormía en su habitación, envuelta en su manta favorita. Respiraba tranquilamente, hasta que de repente estalló en risas. Ana no pudo evitar sonreír, hasta que escuchó lo que seguía. Los murmullos. Al principio eran suaves y casi incomprensibles, pero con cada segundo se volvían más claros, más inquietantes. La pequeña Valeria, riendo, decía: «No puedo guardar el secreto». Un escalofrío recorrió la espalda de Ana. Ella bajó el volumen, como si eso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. La risa inocente de su hija se transformó en una canción siniestra,
resonando en su mente. ¿Qué secreto olvidado guardaba Valeria en sus sueños? La madre sintió un nudo en su garganta. Esa misma sensación la había acompañado desde la infancia, alimentada por los silencios pesados de su propia madre. Ana siempre se preguntó qué era lo que su madre ocultaba detrás de esa mirada distante, pero ahora parecía que esos secretos habían encontrado una nueva receptora. Decidida a entender, Ana comenzó a investigar. Buscó entre los objetos viejos de la casa, revisó álbumes familiares, cada foto un indicio de lo que había sido una vida perfecta. Las sonrisas, los cumpleaños, los abrazos. Pero cada vez que se perdía en el pasado, sentía más peso en su pecho. El secreto se deslizaba entre sus dedos, como el agua. ¿Qué había en esa familia perfecta, más allá de las apariencias? La inquietante certeza de que había más de lo que se mostraba la consumía. Al caer la noche, un extraño comenzó a acecharlas. Llamadas anónimas, mensajes crípticos, una sombra siempre presente. «Debes guardar silencio», susurraba un mensaje. «¿Por qué?» Ana sintió que el aire se espesaba a su alrededor. La aventura por desentrañar la verdad se volvía un peligro inminente. Su prioridad era Valeria, protegerla de lo desconocido. ¿Pero de qué exactamente? La tormenta de emociones en su interior la llevó a investigar más sobre su madre, a preguntar a los pocos familiares que quedaban. Cada conversación desnudaba una nueva capa de sus propios miedos, enfrentándose a recuerdos reprimidos y secretos familiares. Descubrió un hilo conductor que unía su vida con la de Valeria, el mismo temor que había marcado a generaciones. Ana sabía que cada pieza del rompecabezas la acercaba más a la verdad. Pero, ¿y si esa verdad era más oscura de lo que podría imaginar? Con el eco de la risa de Valeria aún resonando en su mente, se enfrentaba a una decisión desgarradora: seguir adelante, exponiéndose a ataques de un pasado que no perdonaba, o refugiarse en la ilusión de esa familia perfecta que siempre había creído tener. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por aí. Y ya que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estaba a beira de una decisión, o corazón acelerado, as palmas das mãos suadas. O eco da risada de Valéria ainda dançava em sua mente. Era como se a pequena estivesse lhe dizendo que havia algo grave, algo que não podia ficar guardado. A cada momento, a pressão aumentava. Procurava entender. Precisava desesperadamente saber, mas a dúvida a afligia. Foi então que, em meio aos seus devaneios sombrios, algo inesperado aconteceu. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. O som cortou a atmosfera pesada da sala. Relutante, Ana se levantou, a curiosidade misturada com um pressentimento nada agradável. Ao abrir a porta,
Seus olhos se arregalaram ao ver quem estava à sua frente. Era sua mãe, Clara. Mas não era a Clara que ela lembrava. A mulher que antes era uma sombra distante, agora estava ali, com olhos aflitos. La madre descubre un escalofriante secreto al ver a su hija sonreír mientras dormía. Era una noche oscura y silenciosa. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras danzantes en las paredes de la habitación. Laura, con el corazón roto por la reciente muerte de su esposo, se sentó en el borde de la cama, observando a su hija Sara, que dormía plácidamente. Pero esa calma era engañosa. De repente, una risa suave e inquietante quebró el silencio, como un eco perdido en el aire. Laura se estremeció, su mente luchando entre lo que era real y lo que no. ¿Era esa risa un simple sueño de niña o algo más? Mientras recordaba la voz melodiosa de su esposo, una punzada de dolor la atravesó. La risa de Sara parecía familiar, demasiado familiar. La niña se movió en su sueño, girando la cabeza y sonriendo. Laura sentía como si una sombra se cerniera sobre ella, una presencia que la invitaba a indagar más allá del velo de la muerte. Despertó al día siguiente, con la mente nublada, el eco de esa risa aún resonando en su cabeza. Decidió buscar respuestas. Abrió el viejo baúl de la familia que guardaba en el altillo, lleno de recuerdos olvidados. Entre cartas amarillentas y fotografías desgastadas, un cuaderno de su madre llamó su atención. Comenzó a leer, cada página revelando un pasado cargado de secretos y experiencias sobrenaturales. El día que su madre había perdido a su propio esposo, había comenzado a notar cosas extrañas, objetos que se movían solos, susurros en las paredes y la risa de un niño que nunca estuvo allí. Laura sintió que los hilos de su historia se entrelazaban con los de su madre. A cada momento, el corazón le latía más rápido. Esa conexión no era solo un eco, era un ciclo interminable de dolor y misterio. Cuando hizo referencia a la risa, a través de las páginas, su abdomen se contrajo en una mezcla de miedo y reconocimiento. Los dos seres que amaba, su madre y su esposo, estaban en el aire. Tal vez nunca se habían ido del todo. Durante las noches siguientes, el ambiente en casa se volvió tenso. Sara, ajena a la inquietud de su madre, hablaba sola, como si tuviera una compañía invisible. Las risitas continuaban. El sonido llenaba cada rincón con ecos distorsionados que acababan atrapando el aliento de Laura. Tenía que actuar. ¿Debería proteger a su hija de lo que podría estar acechando? ¿O debería dejar que el vínculo continuara? Mientras tanto, una figura oscura comenzó a materializarse en la esquina de su visión, desvaneciéndose cuando Laura intentaba focar su atención. Su corazón se aceleró. ¿Era el espíritu de su esposo intentando comunicarse a través de su hija? Los días se convirtieron en noches sin descanso. El terror llenaba su mente y el amor la mantenía unida. Una elección difícil se avecinaba. ¿Protegería a Sara de las sombras que acechaban su familia desde hacía generaciones? Cuando finalmente se atrevió a enfrentarse a sus miedos, sabía que las respuestas estaban cerca, pero el verdadero terror apenas comenzaba. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Mientras Laura se preparaba para enfrentar sus miedos, el aire ao rededor se volvió denso, como si cada partícula estuviera cargada de electricidad. Los ecos de risas y susurros parecían bailar a su alrededor, llamándola, empujándola a cruzar el umbral que separaba su realidad de lo desconocido. En medio de esa confusión, una sombra desenfrenada se deslizó por la habitación, llevándose la brisa cálida y dejando un frío inquietante. De repente, la risa de Sara se transformó en un llanto desgarrador. Laura se lanzó hacia la cama, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Al acercarse, la expresión de su hija había cambiado. Ya no era la niña despreocupada que sonreía en sus sueños. Los ojos de Sara estaban desorbitados, llenos de terror, como si hubiera presenciado algo que su madre no podía ver. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó la niña, mientras apuntaba al rincón más oscuro de la habitación, su voz temblando con pánico. «¡El hombre! El hombre de la risa». Cada palabra cortaba la inquietante revelación de una madre al escuchar la risa de su hija mientras soñaba. Era una noche serena en el pequeño pueblo de San Nicolás, donde la luna brillaba como un faro en la oscuridad. Alicia, una madre solitaria y devota, pasaba sus noches junto a Valeria, su pequeña, enferma desde su nacimiento. La habitación estaba impregnada de una tranquilidad casi palpable, hasta que el silencio fue interrumpido por una risa. No era la risa suave y tierna de Valeria, era una risa extraña, distorsionada, que llenaba el aire de una inquietante energía. Despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La risa resonaba, cautivadora y escalofriante. ¿Quién estaba allí? Con pasos temblorosos, se acercó a la puerta de la habitación. El pasillo estaba a oscuras como un túnel sin rumbo. Abrió la puerta lentamente, su respiración suspendida. La escena que presenció le heló la sangre. Un espectro grisáceo, con ojos brillantes y una sonrisa que parecía desdibujar la frontera entre el terror y la fascinación. Estaba jugando con su hija. Valeria reía, como si estuviera viviendo el momento más feliz de su vida. Alicia sintió un nudo en la garganta. El espíritu no parecía amenazante, más bien era una presencia cálida, casi mágica. Pero la realidad golpeó su mente con fuerza. Su hija estaba con un ente, algo que no debía estar ahí. Sin poder contenerse, un grito quedó atrapado en su pecho. En su mente, la conexión se fue formando. ¿Y si Valeria tenía un don? Un poder que había heredado de un linaje del que apenas conocía la historia. Los murmullos del pueblo a menudo hablaban de brujería, de mujeres fuertes que habían sido perseguidas. Alicia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sería posible que ese legado oscuro también le hubiera llegado a su pequeña? La noche se tornó pesada, y con cada risa de Valeria, la tensión crecía. No, solo era la enfermedad de su hija lo que estaba en juego.
sino secretos familiares enterrados bajo montañas de tiempo y miedo. Despertó al día siguiente. La luz del sol apenas se filtraba por las ventanas. Valeria estaba tranquila, tan inocente, ajena a lo que había ocurrido. Pero Alicia sabía que sus risas no eran solo ecos del placer infantil. Eran llamadas, mensajes de un mundo que la mayoría ignoraba o temía. Mientras sus pensamientos chisporroteaban de ansiedad, comprendió que debía proteger a su hija de aquellos que verían su habilidad como una oportunidad o un peligro. Las preguntas la consumían. ¿Estaba Valeria preparada para lo que vendría? ¿Podía enfrentarse al mundo que no la aceptaría? La lucha interna de Alicia era angustiante. Sacrificar su propio bienestar para el futuro de Valeria era una decisión llena de incertidumbres. Cuando las risas se transformaron en ecos lejanos y la habitación volvió a sumirse en un inquietante silencio, las sombras se arrastraban en las esquinas. Alicia sintió que el tiempo se detenía. En su pecho, una corazonada crecía. Había algo más, algo en lo que nadie podía confiar. La verdad sobre su familia, sobre el poder de su hija, podría ser su peor enemigo. Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só uma conferida rápida no botón vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios, ¿de cuál ciudad você está asistiendo? Adoro conocer cada persona increíble que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Mientras Alicia debatía de Valeria, una sombra se deslizó por el umbral de la puerta. La habitación, antes tranquila, se volvió helada de repente. Alicia giró la cabeza, sus ojos buscando la fuente de esa nueva perturbación. Allí, en la penumbra, se hallaba la figura de una mujer. Su cabello largo y negro caía como cascada sobre su espalda, y sus ojos reflejaban la luz de la luna con un brillo inquietante. «Soy yo, madre», dijo la mujer con una voz suave, pero firme. Alicia retrocedió, un grito ahogado emergiendo de su garganta. La desconocida había dicho una frase que la paralizó, una frase que despertó recuerdos que había intentado enterrar. El rostro de la mujer, aunque más joven, poseía una mezcla perturbadora de rasgos familiares. «Nuria», Alicia murmuró, reconociendo a su hermana, desaparecida hacía años en circunstancias misteriosas, a menudo susurradas entre las mujeres del pueblo. Se decía que Nuria había tocado la magia oscura, había desaparecido el mismo día que se llevó a cabo un ritual prohibido. «Valeria tiene un don», dijo Nuria, acercándose, su voz llena de un eco nostálgico. «Pero no te preocupes, no quiero hacerle daño. He venido para protegerla». Alicia sintió el nudo en su pecho crecer. La ira y el miedo se combinaban en una tormenta interna. «Has estado muerta. Todo este tiempo has estado fuera de mi vida. ¿Y ahora apareces para hablar de protección?» Nuria sonrió, pero su sonrisa estaba llena de secretos. No estaba muerta, Alicia. Estaba viviendo más allá de esta realidad. He estado observando. He seguido a Valeria desde que nació. Su poder es especial. Es
el legado de nuestra familia. No quiero formar parte de eso. No quiero que Valeria se vea atrapada en nada relacionado con la brujería. A medida que hablaba, la risa de Valeria resonó en el aire, y la tensión en el ambiente se volvió casi insoportable. Nuria se acercó.